Muy bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Marilena Ditilo y les voy a estar acompañando en lo que es la unidad curricular de evaluación educativa. El día de hoy, pues vamos a abordar un poco los términos básicos, un poco de la evaluación, lo que es la evaluación para así ahondar en lo que es la unidad 2, que es la unidad que corresponde el día de hoy. Entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y que sobre dicha valoración tomar decisiones. A ver, primero vamos a dejar un poco claro lo que es la evaluación y no en el término de la educación. De manera cotidiana, pues nosotros evaluamos. Evaluamos desde que, considero que desde que nos levantamos. Por ejemplo, si nos levantamos y tomamos café y lo primero que hacemos es tomar café, a ver, allí ya estamos nosotros evaluando. ¿Y qué estamos evaluando aquí? El café me quedó bueno, el café me quedó rico, el café me quedó sin azúcar o me quedó muy dulce o si no le echo azúcar, me quedó muy tinto, me quedó muy clarito, le eché mucha leche, no le eché leche. Bien, y allí nosotros ya estamos en un proceso de evaluación donde valoramos un elemento específico. Y aquí, pues, tenemos a la evaluación en el ámbito educativo. Y la evaluación en el ámbito educativo, entonces, sencillamente nos permite a nosotros eh, emitir un juicio de valor. Y cuando emitimos un juicio de valor sobre una recogida de datos específicas, sobre una evaluación específica, sobre una actividad, un hecho, sobre una observación que hice, voy a emitir un juicio de valor. Y nos dice que es un proceso sistemático, es decir, que sigue elementos específicos para poder ejecutarla. Concepciones de la evaluación. La primera concepción de la evaluación es ver a la evaluación como un proceso de mejora. Debemos nosotros en la actualidad sacarnos un poco el chip, ¿bien? De que la evaluación sencillamente es emitir el juicio de valor, ya sea que estemos trabajando a nivel cualitativo o que estemos trabajando a nivel cuantitativo. Lo de nosotros no es solamente emitir el juicio de valor, el niño sacó 10, el niño sacó 20, el niño sacó 0,5 o sencillamente el niño obtuvo un literal A, un literal B, un literal C y ya, sino que veamos a la evaluación como un proceso de mejora, que esto es la herramienta que me permite a mí, el proceso por el cual me permite a mí eh, que el proceso educativo mejore. Esto nos indica de que la evaluación como mejora proporciona información útil para transformar la práctica docente y el aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos proporciona la información útil, es decir, lo que yo necesito saber. ¿Y qué necesito saber en una evaluación? Lo que el estudiante conoce, lo que el estudiante desconoce y lo que el estudiante, en este caso, presenta debilidad. Entonces, cuando yo tengo esos elementos claros, yo puedo transformar la práctica docente y el aprendizaje. En este caso, pues, decía que nos permite entonces a nosotros eh, transformar la práctica docente, porque en el momento en el que yo evidencio estas situaciones en los estudiantes, pues me permite a mí mejorar la práctica docente. En este caso, ¿de qué manera? Hay estrategias que nosotros podemos plantear en nuestro proceso de planificación, en nuestra praxis docente, pero resulta que no todas las estrategias se adaptan al curso, al nivel en el cual estamos, al grupo de estudiantes, ¿bien? Y esto hace entonces de que podamos, con estos resultados de la evaluación, cambiar lo que son algunas estrategias para mejorar. Y de igual forma, las estrategias de aprendizaje, darle otras herramientas a los estudiantes para que puedan obtener el aprendizaje allí. Entonces, de esta manera es que vemos a la evaluación como un proceso de mejora. Luego tenemos a la evaluación como una herramienta de rendición de cuentas a las escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nos señala los docentes que permitan
demostrar el trabajo que realizan de manera correcta y su trabajo a través de una educación de calidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros, así como el estudiante rinde cuentas ante la evaluación y rinde cuentas a mamá, a papá, a su representante, si estamos a unos niveles inferiores y ellos mismos se rinden cuentas a nivel de educación superior. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que nosotros como profesionales, como docentes, también rendimos cuentas a unos superiores y en este caso rendimos cuentas a las instituciones educativas y a las personas que están por encima de nosotros. Esto hace que nosotros podamos enfocar nuestra práctica docente en una educación de calidad. Y cuando rendimos cuentas a la institución y cuando rendimos cuentas a nuestros superiores, es donde debemos hacer ajustes, ajustes que me permitan entonces realizar de manera correcta el trabajo o la labor que yo estoy haciendo en el aula de clase. Luego tenemos a la evaluación como un instrumento de rendición de cuentas del propio estudiante. Ya vimos la rendición de cuentas a la institución, la que hacemos nosotros. Ahora, la rendición de cuentas del propio estudiante. Los estudiantes demuestran su aprendizaje. ¿A través de qué? A través de la evaluación. Si obtuvieron el aprendizaje, si no lo obtuvieron, si tienen debilidades, si no tienen debilidades, si presentan habilidades destacadas en ciertas actividades y aquí entonces el estudiante rinde cuentas. También vemos a la evaluación como un proceso irrelevante. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso eh, que solo sirve para calificar y no ayuda a su aprendizaje. Y era lo que decía al inicio, no tenemos sencillamente que ver a la evaluación como ese proceso por el cual, pues sencillamente yo emito el juicio de valor. Si el estudiante tuvo 10, bueno, si el estudiante tuvo 20, bueno, si el estudiante tuvo 0,5, bueno, no. En este caso debemos ver a la evaluación como ese proceso que construye, que edifica, es decir, que me permite la mejora. No la evaluación, dejarlo allí, ya la nota que obtuvieron, me voy al siguiente tema, sino que me sirva a mí para edificar. Bien, continuamos. Principios de la evaluación. Dentro de los principios de la evaluación tenemos el principio de calidad, donde busca una mejora continua. Y es lo que venía diciendo ahorita. Siempre debemos buscar una mejora continua. ¿De qué manera? Si las estrategias están funcionando, si los estudiantes, las estrategias de enseñanza son provechosas para ellos, si las estrategias de aprendizaje que ellos están utilizando son las más idóneas, las más adecuadas. Y esto, pues, todo se da a través de una mejora continua, donde evaluemos no solo al estudiante, sino también la labor docente, la labor institucional y cada uno de los involucrados que están en el proceso educativo. Luego tenemos el principio de equidad, dar a cada uno lo que le corresponde. En este caso, sencillamente, el proceso de evaluación es uno de los procesos que requieren mayor atención, mayor cuidado en lo que es la praxis docente, porque aquí debemos emitir el juicio de valor, pero de manera equilibrada, a través de la equidad, donde le damos a cada uno lo que le corresponde. Si el estudiante obtuvo 20 es porque debía obtener el 20. Si el estudiante tuvo 15 puntos, debía obtener los 15. Y si el estudiante aplazó, debía aplazar. Y aquí comenzamos en busca de una mejora de esos estudiantes que no lograron, pues, los objetivos que nos planteamos. Luego tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad, pues, es dar cumplimiento a las normativas establecidas, normativas que tenemos, como por ejemplo acuerdos de convivencia escolar, normativa que tenemos a nivel mucho macro, como las leyes orgánicas, estatutos, reglamentos, bien, que debemos seguir en el ámbito, en este caso, de la educación. Continuamos. Tenemos entonces los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se dan de distinta manera. La primera, vamos a abordarla, los tipos de evaluación según su finalidad. Según su finalidad, la primera es la evaluación diagnóstica, la que logra un conocimiento inicial, es decir, esta se realiza, la podemos realizar, perdón, al inicio de un periodo. La evaluación diagnóstica también la podemos realizar en medio de un periodo porque queremos ver un tema específico y
podemos hacer un diagnóstico de los conocimientos previos que traen estos estudiantes. Pero en este caso, mayormente aquí en nuestro país, pues se utiliza al inicio de un periodo. Luego, la evaluación sumativa, que es la evaluación mayormente conocida por nosotros, en la que se controlan los resultados del aprendizaje. Es decir, emitimos juicios de valor, realizamos evaluaciones y a través de esa evaluación, de ese proceso de evaluación, pues nosotros emitimos el juicio de valor. Y luego, la evaluación formativa. En la evaluación formativa nos dice que permite el desarrollo continuo durante el mismo proceso. ¿Qué queremos decir aquí en la evaluación formativa? Primeramente, desde un punto de vista muy personal, me parece que la evaluación o considero que la evaluación formativa hace parte fundamental del proceso de evaluación y que debemos hacer uso de ella sí o sí, aunque requiere un poco más de atención, un poco más de trabajo, pero esa me permite un desarrollo continuo del proceso en el cual por medio de la retroalimentación y por medio de un trabajo constante, podemos ir haciendo mejoras continuas y esto me lleva a tener una educación con mucha más calidad. Ahora tenemos la evaluación según su extensión. La evaluación según su extensión se divide en la evaluación global y parcial. En la evaluación global se pretende abarcar todos los componentes. ¿Qué quiero decir aquí? En la evaluación global, es decir, yo abarco todo. Aquí puedo decir, voy a hacer un examen final de lapso, donde abarco todos los componentes, todo lo que vimos en un periodo, en un momento determinado, y aquí hago una evaluación global de una asignatura, de un proceso. Bien. Luego tenemos la evaluación parcial. La evaluación parcial, en este caso, me permite valorar determinados componentes, como por ejemplo que aquí tenemos componentes específicos. ¿Qué quiero decir aquí? Aquí puedo evaluar un contenido específico, es decir, una evaluación parcial. Este periodo vamos a tener 4 evaluaciones parciales o vamos a tener 3 evaluaciones parciales y de esas 3 evaluaciones vamos a tener una evaluación global al final del periodo. Bien, y de esta manera vamos fragmentando los tipos de evaluación según en este caso la extensión. Luego tenemos los tipos de evaluación según su momento de aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente podemos evaluar en momentos distintos. Primeramente tenemos la inicial que se realiza al inicio del curso académico. Es decir, cuando estamos comenzando un curso académico y queremos diagnosticar cuáles las debilidades o las fortalezas que tiene aquí el estudiante. Luego tenemos la procesual, que consiste en la evaluación y valoración a través de la recogida continua de datos. Esta procesual pues me va a permitir a mí recoger datos de manera constante. ¿De qué manera lo hago? Este tipo de evaluación que es procesual permite, sobre todo a los docentes de educación inicial o de educación primaria, que puedan recoger información de manera continua, actitudes, por ejemplo, y las habilidades que va desarrollando, en este caso el niño. Y luego tenemos la evaluación final, que esta me permite la recogida de datos al finalizar un periodo. Aquí, ¿qué ejemplo podemos dar? Aquí podemos dar el ejemplo de una evaluación final en el cual, pues, queremos recoger datos al finalizar un periodo de todo el proceso que tuvo el estudiante, en este caso específicamente. Continuamos. Según los tipos de evaluación de los que yo les acabo de mencionar, también tenemos un enfoque metodológico, que es la evaluación cualitativa, cuantitativa y cuantitativa. Y es donde podemos centrar algunas situaciones específicas. Cuando hablamos de una evaluación cualitativa, pues tenemos que son estas evaluaciones donde se recoge datos, como lo acabo de mencionar, de manera constante. Y esta evaluación de manera constante me permite a mí poder recoger información acerca de cualidades, destrezas que va adquiriendo y va desarrollando el estudiante. La cuantitativa, en la cual sencillamente yo centro mi atención en elementos cuantitativos, es decir, una calificación
concreta, y cual y cuantitativa, en la cual mezclo ambos enfoques metodológicos. Bien, eh, también tenemos el estándar de comparación. Aquí tenemos la normativa y la criterial. En este tipo de evaluación, pues, es un poco más a fondo en el cual, pues, seguimos unas reglas específicas dependiendo del tipo de evaluación que nosotros vamos a hacer. Según la extensión, la global y la parcial que ya la mencioné, según el momento que lo acabo de mencionar, la inicial, la procesual o la final, y también según su finalidad, que también la mencioné al inicio. Por último, tenemos a este rol de agente como evaluador. Aquí se me puede dar una evaluación interna en el cual yo lo hago con un fin y propósito específico por una situación específica que me está pasando en el aula de clase y yo debo determinar cuáles son, por ejemplo, las debilidades que tienen los estudiantes y por qué hay déficit, en este caso, de conocimiento en un tema específico. Luego tenemos la autoevaluación, que es la misma que el estudiante realiza de manera interna y que le permite reflexionar acerca de su propia evaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, en la cual involucramos docentes e involucramos a los compañeros de clase. Bien, y la evaluación externa, pues esta que va un poco más allá de los criterios del docente y del aula de clase. Bien, continuamos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Según las técnicas e instrumentos de evaluación, aquí podemos mencionar lo siguiente. Tenemos la observación, las entrevistas, los proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, simulaciones, rúbricas y aprendizajes cooperativos. Debemos tener presente lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a un tipo digamos, de evaluación muy tradicional, en el cual siempre utilizamos las mismas técnicas y las mismas instrumentos, lo que nos lleva a una, digamos, una rutina que en oportunidades, pues no hacen bien a lo que es la praxis educativa. Por eso es buen momento para eh, eh, digamos, el reflexionar acerca del uso de técnicas e instrumentos de evaluación que nos permitan a nosotros diversificar un poco más en el aula de clase. Luego tenemos las técnicas e instrumentos de evaluación aquí en este esquemita y tenemos algunos ejemplos. Cuando hablamos de técnicas, utilizamos la observación. Esta es la principal técnica que nosotros utilizamos en la praxis educativa, la observación. Aquí nosotros de manera cotidiana, pues hacemos uso de esta técnica en todo el proceso. Ya estemos en el inicio, ya estemos en el desarrollo, en el cierre de la clase, estemos en una evaluación, utilizamos la técnica de la observación de manera muy general. Eh, También el desempeño de los alumnos, el interrogatorio, cuando hacemos lluvia de ideas, cuando hacemos conversatorios, cuando hacemos pruebas orales, ¿bien? Y el análisis de desempeño en el cual yo voy aquí tomando nota de distintos criterios, de distintas situaciones que va expresando el estudiante a lo largo de un momento determinado, ¿bien? Dentro de los ejemplos de instrumentos tenemos, por ejemplo, el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo. Nos vamos con esta última. La lista de cotejo me parece un instrumento de evaluación que es sumamente cerrado. Así que debemos tener en cuenta de que este instrumento debemos ser muy cautelosos al momento de aplicarlo. Es decir, este instrumento me cierra a mí, por ejemplo, en un sí y no. ¿El muchacho sabe dividir? ¿Sí o no? Y hay veces que el estudiante efectivamente puede saber dividir, pero a veces tiene debilidad en un proceso de la división y presenta errores en oportunidades. Entonces aquí no hay un término medio. Luego la rúbrica. La rúbrica ya es un instrumento de evaluación mucho más amplio, pero concreto. Es muy similar a la escala de estimación, pero la rúbrica pues es mucho más concreta y específica en los criterios que allí se establecen. Luego tenemos el portafolio. En relación al portafolio, es una estrategia, pues,
que se adapta mucho a ir allí observando el progreso del estudiante. Yo lo adapto mucho a los niveles de inicial o de primaria, porque aquí el estudiante a través de su portafolio puede, por ejemplo, el niño le ponemos el primer día de clase un dibujo para que coloree. Y durante un periodo determinado vamos a enseñarle al niño cómo colorear, cómo no salirse de la línea, seguir una orientación específica, bien, para colorear. Cuando el niño realice al final de ese periodo otro dibujo, pues podemos en ese portafolio observar cómo logró colorear para diciembre y en marzo cómo coloreaba. Entonces aquí podemos ver un progreso del estudiante. También tenemos la guía de observación, que la guía de observación me permite registrar muchas actitudes, habilidades, cualidades de los estudiantes. El registro anecdótico, al igual. Este registro anecdótico, llevarlo por niño es sumamente fundamental cuando vamos a hacer registros descriptivos. El diario de clase, el diario de clase me lleva a mí a poder cumplir a cabalidad cada una de los elementos de la planificación que yo tengo planteados. El diario de trabajo, la escala de actitudes. También preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizador de gráficos. Todo esto me lleva a que podamos tener un proceso específico en los instrumentos según lo que nosotros queremos plasmar. Aquí en relación a lo que les acabo de mencionar, pues vamos a tener algunos ejemplos. En la observación es la técnica. Para este cuadrito que ustedes ven aquí, este nos permite a nosotros diferenciar la técnica del instrumento. La técnica, por ejemplo, la observación. Para el instrumento podemos utilizar escala de actitudes, guía de observación, perdón, registro anecdótico, registro de conductas, en este caso conductas grupales. Ya saben que mm, nosotros hacemos una actividad individual y el estudiante se comporta de una manera, tiene una actitud específica. Cuando lo hacemos grupal, ya hay intercambio de ideas, cada estudiante tiene otras ideas y aquí podemos tener otro tipo de actitud, también el diario de clase y el diario de trabajo. Cuando hablamos por el contrario del interrogatorio, aquí podemos hacer cuestionarios abiertos y cerrados, entrevistas abiertas, cerradas y mixtas y test sociométricos. Todo esto me permite que a través del interrogatorio el estudiante pueda expresarse de forma un poco más abierta o en este caso si utilizamos cuestionarios o entrevistas que sean cerradas, igual aquí el estudiante puede expresarse. También tenemos el análisis de tarea, en el cual podemos tener en cuenta el cuaderno del alumno, organizadores gráficos o preguntas sobre el procedimiento. Es decir, es un análisis en el cual nosotros a través de una asignación específica podemos aquí tener claro cómo lo realizó el alumno y también evidenciamos debilidades o habilidades que va fortaleciendo. Luego tenemos las pruebas. Tenemos pruebas orales, escritas, individuales, colectivas, objetivas, de ensayo, de respuesta libre. Y aquí me permite, como docente, estructurar la prueba como yo considere. Análisis de desempeño. En este caso tenemos el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo que ya las mencioné hace un momento. Aquí también pues tenemos la evaluación, los tipos, las técnicas y los instrumentos. Es decir, en este cuadrito podemos resumir lo que hemos visto durante la clase, en el cual tenemos los tipos de evaluación según su finalidad, según su momento, según su extensión, la evaluación como agente evaluador, el enfoque metodológico y los estándares de comparación. Aquí tenemos los tipos que ya los mencionamos hace un momento, tenemos todas las técnicas que son las que mencionamos hace un momento y los instrumentos, donde podemos ver que podemos utilizar según el tipo una técnica y un instrumento específico. Ok, aquí nos vamos con los instrumentos de evaluación. Nos vamos un poco con lo de la lista de cotejo que les mencionaba hace un momento, que es un instrumento bastante cerrado, el que hace referencia a la presencia o no de una determinada característica o conducta. ¿Qué queremos decir con esto? ¿El niño reconoce los colores primarios, sí o no?
No es que es a medias, no es que, ay, sí, reconoce el amarillo y el rojo, pero el azul se le olvida, no. O el niño reconoce los colores primarios o no los reconoce, ya. Para su elaboración se debe tomar en cuenta lo siguiente. Los indicadores deben formularse de manera simple y clara. Por eso di el ejemplo. ¿El niño reconoce los colores primarios, sí o no? Ya, estoy siendo clara. Porque si yo digo, el niño reconoce los colores, sí o no, pero resulta que el niño reconoce los primarios y los secundarios, pero los terciarios no los reconoce. Entonces aquí yo no estoy siendo clara. Los indicadores deben tener secuencia. Si yo ya hablo de los colores secundarios, de los colores primarios, perdón, entonces el siguiente indicador es, ¿el niño reconoce los colores secundarios, sí o no? Aquí me pueden decir si los reconoce o no los reconoce, que es la mezcla de dos colores primarios. Ahora bien, me voy con el tercer indicador. El niño reconoce los colores terciarios. Pues el niño aquí todavía no entiende cuáles son los colores terciarios, que es la combinación, por ejemplo, de un color primario con un color secundario. Bien, sino que aquí el niño dice que el color terciario es en blanco. Entonces aquí yo soy clara y cada indicador o cada criterio tiene secuencia. Bien. Luego tenemos la escala de valores. La escala de valores es como la lista de cotejo que les acabo de mencionar, sin embargo, a diferencia de que refleja gradualidad de una característica específica, aquí sí puede haber gradualidad. Es decir, aquí no necesito que sea tan concreta como la escala de cotejo, que me dice, ¿reconoce los primarios sí o no? Sino aquí puedo colocar siempre, algunas veces o nunca. Aquí ya tengo un término medio, que es algunas veces lo reconoce, otras se le olvida. Bien, y luego tenemos que es apropiada para evaluar aspectos afectivos y actitudinales. Luego tenemos la bitácora. En la bitácora nos dice que permite registrar comportamientos, conductas, así como un proceso cognitivo de los estudiantes. Es decir, aquí yo comienzo a registrar de manera cotidiana los comportamientos y conductas del estudiante que me van a permitir a mí llegar a una conclusión al final de un periodo. Luego tenemos el portafolio, que nos permite la colección de todos los trabajos realizados por el estudiante ante un curso. ¿Esto qué quiere decir? El portafolio se los mencionaba hace un momento. El niño comenzó coloreando de una manera, terminó entonces coloreando de mejor manera y esto me llevó a que podamos observar una evolución en la forma de colorear del niño. Bien, para finalizar, tenemos aquí algo que siempre me ha llamado la atención en el aspecto de la evaluación. Nos dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Y esto debemos tomarlo sumamente en cuenta en todo el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque aquí en la evaluación nos damos cuenta de que tenemos diversidad en nuestros estudiantes, estudiantes que aprenden de distinta manera. Aquí podemos tener estudiantes que son más auditivos, que son más visuales, que son más kinestésicos, y esto lleva a que nosotros podemos evidenciar eso, porque si yo pienso que todos mis estudiantes son auditivos, pues sencillamente los estudiantes que no es va a sentir de que esa materia no es la acorde, que esa materia no le gusta, que esa asignatura no le hace bien, que no es su fuerte, sino sencillamente estamos dando donde no es. Y aquí es donde nosotros, a través de las habilidades y a través de la evaluación formativa que les mencionaba hace un momento, es que nos vamos a dar cuenta dónde son esas fortalezas que tienen los chicos para poder evaluar y no que la evaluación sea un proceso sencillamente lineal donde tenemos que emitir el juicio de valor y allí termina mi trabajo. Bien, sino que es un proceso que requiere atención, tiempo, dedicación y también entender cuáles son las habilidades del estudiante para que allí podamos centrar un poco más la atención. Espero que haya sido de su agrado este encuentro y espero poderlos encontrar la próxima vez para poder intercambiar un poco más de conocimientos y experiencias. Que tengan una feliz tarde.